Durante varios días hemos estado hablando sobre Movimiento Ciudadano y este juego perverso de no querer ir en la alianza, y no es porque se le obligue. O sea, la verdad es que como partido tienen la libertad de tomar la decisión política que quieran, pero el momento es propicio como para que se una toda la oposición ante una gran posibilidad de ganarle a López Obrador con todo el aparato del Estado. Los hemos venido escuchando con discursos contra López Obrador, contra la 4T, denunciando. O sea, Movimiento Ciudadano ha estado jugando al papel de oposición, principalmente en el Poder Legislativo, desde hace varios años atrás, o sea, durante este sexenio. Y bueno, sería sería lo más lógico que de pronto veas a Movimiento Ciudadano al lado del PRI, del PAN, del PRD y de los ciudadanos y de todos aquellos que están uniéndose para ir con una sola candidatura sólida y vencer a López Obrador. Eso sería lo más lógico, sería lo correcto, sería lo que vendría a resultar después de verlos con un discurso tan de oposición. Y por eso de pronto te sorprende que en el Estado de México tomaron la decisión de ir solos. De hecho, de no postular candidato, dándole la posibilidad a Delfina Gómez de llevarse todos los votos que serían para Movimiento Ciudadano y que estos no jalarían con Alejandra del Moral. Ahí están los resultados. Movimiento Ciudadano le hizo un hueco en el Estado de México a la alianza. Hoy se esperaría que hicieran lo mismo, pero no. De la noche a la mañana, a pesar de que en las propias filas del Partido Naranja, voces tan importantes como las del gobernador de Jalisco, Alfaro, o las de Colosio, pidiendo que se permitieran la oportunidad de ir en una coalición. Bueno, hay que ver el mensaje aquel del hijo de Luis Donaldo, hoy el presidente municipal, que no alcalde, que les encanta decirle alcalde, el presidente municipal de la capital de Nuevo León, de Monterrey, diciendo que él no sería factor de afectar a la oposición y que por eso él mejor no iba a participar. Cuando dijo él no sería factor, se refería a eso precisamente, al hecho de que Movimiento Ciudadano de pronto nombre candidato para que Morena pueda tener un tercero en discordia, un operador político que durante toda la campaña esté golpeando al enemigo de López Obrador, que es Xóchitl Gálvez, y aunque no ganen ellos, sí sirvan a su amo. Todo eso hemos venido evidenciando y que apunta a que lo que para todos es ilógico, después de saber que están involucrados hasta el tuétano en el desvío millonario de Segalmex, entonces pues te das cuenta que lo único que están haciendo es trabajando para López Obrador por un acuerdo de impunidad. Esa es la realidad. Y eso incluye al propio Samuel García, que incluso se ha tenido que amparar, él y Mariana. Sí, han tenido que promover amparos ante el miedo de que terminen siendo detenidos por todo el desmadre que trae en Nuevo León. La verdad es que para Samuel es una salida fácil,
una oportunidad de que en una de esas él piense que si no gana y cumple su misión de hacer perder a Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum le tienda la mano y lo acomode en algún puesto. La verdad es que pareciera que no entienden que en Morena, primero, no cumplen. Segundo, que pese a todo lo que está haciendo López Obrador, Claudia Sheinbaum sigue siendo fría, no conecta, es antipática y que lo único que tiene es el aparato del Estado. Y que están tan desesperados que por eso es que toman esta decisión de obligar a Movimiento Ciudadano a que postule candidato, a que vayan en contra de Xóchitl Gálvez para que le ayuden a Claudia con este porcentaje que puedan disminuirle a Xóchitl. Pero hay una cabeza en todo esto. Hablamos en la mañana de Dante Delgado como la cabeza del Movimiento Ciudadano y del cómo él se ha deslindado y el cómo él intenta desviar y cómo acusan inclusive una serie de persecuciones que solamente tienen en su cabeza. Pero hay una figura que es central en todo este desfalco millonario en Segalmex y se llama Ignacio Ovalle. Él era el titular. Él era la cabeza número 1 de esta pirámide. Hoy hay detenidos, funcionarios detenidos y algunos otros en fuga. Nadie sabe nada de ellos. En una de esas ya los desaparecieron para que no puedan hablar. Pero Ignacio Ovalle es el sujeto que fue responsable de Segalmex en el momento en que se hicieron todos estos desvíos en los que también está involucrado Movimiento Ciudadano. Ignacio Ovalle no tiene una sola orden de aprehensión. Ignacio Ovalle no tiene un solo expediente en su contra. Ignacio Ovalle incluso está trabajando para la Secretaría de Gobernación en una dependencia que solamente ellos saben para qué funciona. Ignacio Ovalle es el responsable directo, es la cabeza, la punta del iceberg. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene en este manto de impunidad López Obrador? Esta es la clave. En caso de que se triunfe desde la oposición para el próximo gobierno, Ignacio Ovalle tendría que formar parte como a los primeros que tienen que investigar y realmente investigar y llevarlos ante la justicia por el crimen de haber desviado recursos que era para la alimentación de los mexicanos más necesitados y que ellos saquearon de una manera asquerosa y brutal como nunca en la historia de este país. Quédese, vamos a platicar sobre Segalmex, el desvío de los 9,500 millones de pesos que ya estaban documentados y la impunidad de Ignacio Ovalle o el encubrimiento por parte del Estado. Regreso de inmediato, no me tardo nada. ¿Cómo están, amigos? Ya huele a fin de semana, ya el último día de la semanita, ya nos vamos a descansar. Recuerden que tenemos los fines de semana recopilados. Gracias a todos los que nos han apoyado, gracias a todos por su cariño. Me estoy burlando, es que hay 2, 3 que todavía me siguen odiando. Oigan, de verdad, gracias, de verdad. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, compartan el video, comenten el video. Y si pueden ustedes donar, aquí estamos para recibir todas sus aportaciones, siempre serán bien utilizadas, bien destinadas. Y bueno, no somos como Valle, nosotros robamos poquito. No, gracias de verdad por sus aportaciones, son muy, muy necesarias para que continuemos con estos contenidos en el canal. Vamos con esta última parte en la semana de lo de la estafa de Segalmex y cómo están involucrados todos estos sujetos, pero hablemos de Ignacio Ovalle, hablemos de la cabeza de todo esto.
Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, el Troll. Bienvenidos, vamos a comenzar. Yo creo que comenzamos con un antecedente. El día que López Obrador tuvo que hablar públicamente sobre estos desfalcos en Segalmex, reconocer que sí, que estaban hundidos de corrupción y bueno, de aquí vamos a partir para que vean el cinismo. Yo pocas veces pongo a López Obrador, pocas veces, es de verdad porque sea muy necesario, pero en esta ocasión sí vamos a poner un video de López Obrador porque ahí en estas piezas del rompecabezas es cuando descubres primero lo descarados que son para mentir, para robar y para torcer a la ley y torcer a los políticos para que ellos logren sus propósitos, como en este caso lanzar a Movimiento Ciudadano contra Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar a López Obrador para iniciar en el contexto sobre Ignacio Ovalle y la estafa en Segalmex. Vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras
con empresarios corruptos. Pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar. Así, no solo en el caso de Segalmex, sino hasta de gobiernos estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos... Dice López Obrador, el único que ha enfrentado en su gobierno. De verdad. Bueno, tuve que poner el video. Es de verdad, saben que yo casi no pongo los videos de López Obrador, pero es una mañanera ya muy vieja, pero que nos da el contexto realmente de qué nivel. A ver, hay una cosa muy importante en esto. ¿De qué nivel es el desfalco? ¿De qué nivel es el escándalo? ¿Y de qué nivel están de involucrados tantos, inclusive su hijo, para que él tenga que salir y reconocer por primera vez que hay un acto de corrupción en su gobierno? López Obrador se muere en la raya, pero jamás reconoce errores. López Obrador puede salir y mentir descaradamente, pero jamás lo vas a escuchar reconocer que se equivocó o que de verdad hay actos de corrupción. Es la primera vez y la única que López Obrador tuvo que salir a decir sí. Y le costó y la trató de maquillar, pero a quien más defendió fue a Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle, que es el que está, por cierto, retratado aquí junto a él. Con presuntos desvíos por 9.500 millones de pesos, 100 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 26 detenidos en el caso de Segalmex, fue calificado por López Obrador como el peor escándalo de corrupción en su sexenio. De ese nivel. De ese nivel. Voy a preparar nada más una imagen que sí me interesa mucho que vean, porque ahorita mientras voy narrando, quiero que vaya apareciendo en pantalla. Es importante que la pongamos, porque son algunas infografías que ayudan a construir la narrativa de lo que vamos a ir contando. Bueno, sigamos. Aunque se dijo dolido por el fraude, ustedes lo escucharon, por el fraude millonario, López Obrador justificó públicamente a Ignacio Ovalle
quien estuvo al frente del organismo cuando se registraron los desvíos, que han derivado en 32 carpetas de investigación por la comisión de más de 7 delitos federales, incluido delincuencia organizada. Desde su conferencia mañanera, López Obrador defendió la creación de Segalmex. Pero a ver, esa es una de las primeras mentiras de López Obrador. Segalmex es la Conasupo. Segalmex es Liconza. Segalmex es Liconza. Lo único que hizo López Obrador fue cambiarle los nombres y los rótulos, como hizo con el Banco Bienestar, que ese banco ya existía, inclusive eran las mismas sucursales. Muchas de las situaciones a la gente se le olvida, o como este instituto para robar lo robado, que siempre ha sido un área del SAT que se dedica a hacer este tema de subastar todo lo que se confisca. Muchas de los lanzamientos de sus programas de López Obrador son programas que siempre han existido y que vienen funcionando desde el viejo PRI. Dice, en comillas, es un programa muy bueno, muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía. Comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios, reconoció. Y hemos platicado en videos anteriores a que esos miembros que Ignacio Ovalle llamó para que lo acompañaran y esos empresarios a los que les compran, ambos, funcionarios y empresarios corruptos, dijo López Obrador, corruptos, son de Movimiento Ciudadano. Es que ese es el tema. ¿Y por qué hoy hago este video? Porque López Obrador fue el primero que reconoció que la gente que contrató a Ignacio Ovalle o que invitó para que formaran parte de la dependencia de Segalmex y los empresarios a los que les compraban, López Obrador los calificó de corruptos. Nada más que no dio nombres. Hoy, gracias a los medios de comunicación, se puede ver muy claramente que los funcionarios y los empresarios son parte de Movimiento Ciudadano. El Partido Naranja, que dice que nos va a salvar no sé de qué. Estos que se sienten los salvadores de México, empezando por Samuel García, que es un idiota. Dice López Obrador, es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. De verdad, diario hay un caso de corrupción, diario, pero este es el único que tuvo que salir a reconocer. Por cierto, bueno, termino diciendo esto. Nos dolió mucho este fraude. Más bien le dolió que ya no pudieron hacer más. Terminó exhibido. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía. Desde el inicio. Pues sí, no les quedó otra, pero además, pues ellos son la fiscalía, se hacen pendejos. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía, o un sistema que ellos no crearon, siempre ha existido. Y bueno, abren las carpetas, agarran a la bola de babosos de menos rango y le crean un andamiaje a Ignacio Ovalle para que sea cubierto por el manto de la impunidad de López Obrador. No lo tocaron, no lo han tocado y no lo tocarán durante todo este sexenio. Mientras otros pueden caer en la cárcel. Dice, es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso. De verdad es impresionante lo descarado que es López Obrador. López Obrador presentó en su conferencia en aquel momento al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, al procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, al titular de Segalmex, Leonel Cota, el nuevo, e incluso al fiscal especial en materia de delincuencia organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal.
Obrador les pidió informar sobre el avance de las pesquisas y sobre todo dejar en claro que los actos de corrupción cometidos en Segalmex aún no alcanzan los 15,000 millones de pesos como aseguran los adversarios políticos. No solamente son 15,000. Como avanzaron los meses, llegaron a 22,000 millones. Y hay quienes afirman que esa cifra es multiplicada por 3. Salcedo explicó que el caso solo involucra observaciones por 9,500 millones de pesos, pero que no pueden ser consideradas como daño patrimonial hasta que se concluyan los plazos y procedimientos administrativos para su aclaración. Claro, todos jugaron un papel de que esto se viera menos impactante. El procurador informó sobre la operación de un grupo intersecretarial de 8 instituciones federales creado por instrucciones de López Obrador y que ha presentado 69 denuncias penales por un monto de 4,900 millones de pesos. El fiscal reveló que ya se acumulan unas 100 denuncias para el caso Segalmex, que hasta ahora ha derivado en la emisión de 49 órdenes de aprehensión y 26 detenidos, de los cuales 19 entre exfuncionarios y particulares han sido vinculados a proceso. Higuera Bernal se refirió a las pesquisas por la colocación ilegal de recursos de Segalmex en instrumentos bursátiles, los contratos para suministros de azúcar y para la maquila de leche. Por cierto, en su discurso López Obrador dijo que esta inversión de recursos públicos en instrumentos bursátiles es un modus operandi que también se hacen en los estados. Quiero informarles que uno de los señalados en una investigación muy concreta ha sido el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Sí, que quería ser presidente, hijo del famoso José Murat. Alejandro Murat tiene ya el antecedente que en el sexenio, fíjense nada más, en el sexenio de Peña Nieto se le encontró responsable de haber desviado más de 2,000 millones de pesos y haberlos perdido así literal, del Fondo de los Trabajadores. Es decir, lo que le quitaron a todos los trabajadores para su Infonavit, Alejandro Murat los perdió, más de 2,000 millones, porque los invirtieron en acciones de riesgo, y según el contrato no había una responsabilidad por parte de la empresa si las acciones caían. Es decir, que si se perdía el dinero, bueno, pues eran acciones de riesgo. Y siempre se le ha cuestionado, ¿quién demonios les permitió agarrar el dinero de los trabajadores y meterlos a una inversión bursátil y de riesgo? Bueno, esto que dice López Obrador me da risa, porque también lo hicieron en el estado de Oaxaca. ¿Y cuántas veces López Obrador estuvo en Oaxaca? Casi cada mes, levantándole la mano al gobernador, y jamás retomaron la investigación que ya estaba abierta por este dinero que perdió el exdirector del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa. No es nuevo. López Obrador sabe perfectamente que este tipo de acciones involucran a otros funcionarios en otras dependencias, en otros momentos, y jamás han actuado conforme a derecho. Sin mencionar nombres, sostuvo Higuera Bernal que existe una judicialización contra un exdirectivo del organismo por enriquecimiento ilícito. Según los reportes presentados por la Fiscalía General de la República, se abrieron carpetas de investigación por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, defraudación fiscal, uso ilegal de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, entre otros delitos. Actualmente, Ignacio Ovalle Fernández, el amigo de López Obrador y que fue el jefe de López Obrador, se desempeña como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en la Secretaría de Gobernación. Ahí lo fueron a arrimar, ahí lo fueron a cuidar y nadie lo toca. De acuerdo con la nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública,
El sueldo de Ignacio Ovalle el día de hoy es de 147,000 pesos. O sea, encima del desfalco millonario en Segalmex, todavía le estamos pagando 147,000 pesos a este ampón que debería estar tras las rejas. Aunque no se le ha visto en actos públicos, el funcionario participa en diálogos virtuales con funcionarios federales y locales. Pues haciéndose pendejo en esa oficina que no sirve para nada. Algunos foros recientes en los que ha interactuado son implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, qué significa cuidarse y cuidar a otras personas, y panorama de la Ley de Disciplina Financiera. O sea, pura basura para poder estar justificando el sueldo de 147,000 pesos que le pagamos usted y yo con nuestros impuestos. Ahora, intentaron ocultar 1.2 millones de pruebas. 1.2 millones de pruebas. Tras desviar recursos, funcionarios de Segalmex intentaron ocultar millones de pruebas documentales, es decir, 1.2 millones, entre recibos, facturas, concentrados, listas. 1.2 millones de documentos los intentaron ocultar. Estas son pruebas documentales de los delitos que se habían cometido en el fraude de Segalmex. Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, reveló que fue necesario realizar una búsqueda en las oficinas de Segalmex en todo el país para tratar de recuperar la información y aportarla como prueba ante la Fiscalía General de la República. Ante el presidente, el funcionario de Hacienda sostuvo que los documentos originales fueron robados de los archivos del organismo con la finalidad de entorpecer las pesquisas. Bueno, vamos a poner unas gráficas de las investigaciones ya para terminar, y de todos modos les voy a platicar algo que de verdad es de lo que me enferma mucho. De verdad me da mucho coraje cuando hago este tipo de notas. Las investigaciones, denuncias y pesquisas. Según la Fiscalía General de la República, hasta el momento estas son las denuncias y se han presentado por el desvío de recursos 100 denuncias presentadas. Personas denunciadas 87, exfuncionarios 41, particulares 46, denuncias interpuestas, Segalmex, Liconsa y Deconsa 55, Auditoría Superior de la Federación 16, Unidad de Inteligencia Financiera 9, Procuraduría Fiscal de la Federación 4, Secretaría de la Función Pública 1, Ciudadanas 15, pesquisas, carpetas de investigación en trámite 32, carpetas judicializadas 5, órdenes de aprehensión obtenidas 49, personas con orden de aprehensión 44, 26 personas detenidas por estos desfalcos en Segalmex, vinculados a proceso 19, exfuncionarios 7, particulares, es decir, proveedores 12. Delitos que se persiguen: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos. Esta es una belleza de Segalmex. Sobre el suministro de azúcar, órdenes de aprehensión 22, contra empleados de Segalmex 12, personas de empresas coludidas 6, particulares beneficiados del desvío 4, vinculados a proceso y prisión 12 personas. Sobre la maquila de leche, que es donde está metidísimo en Movimiento Ciudadano, órdenes de aprehensión 22, contra empleados de Segalmex 12, personas de empresas coludidas 6, particulares beneficiados del desvío 4, vinculados a proceso y prisión preventiva 12. Los dineros, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el escándalo de corrupción de Segalmex no alcanza los 15,000 millones, solo reconoce los siguientes montos. Observaciones por aclarar: 9,500 millones de pesos de cuentas públicas 2019-2020. A ver, 2020. Hoy ya estamos a 2023. La Secretaría de la Función Pública, 6,000 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, 1,500 millones de pesos, que son los que han observado. Monto denunciado por el Grupo Intersecretarial, 4,900 millones de pesos. Monto recuperado. A ver, esta parte, dijo López Obrador: como son instrumentos bursátiles, pudimos recuperar el dinero para poder
A ver, sí robaron, pero ya lo recuperamos, ¿eh? Fíjense nada más lo que declara la autoridad. De los 9,500 millones de pesos que oficialmente ellos reconocen, porque son más de 15,000, de los 9,500 solamente han recuperado 800 millones de pesos. Solamente 800 millones de pesos. Ni siquiera el 10%. López Obrador es un mentiroso. No han recuperado el dinero. El dinero lo saquearon, se lo robaron. El dinero está siendo parte de la riqueza de nuevos prominentes ricos de esta clase política, y mucho de ese dinero va a terminar en las campañas de Morena, para gobernadores, para presidentes municipales y para la de Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad. Por eso el desvío, por eso el encubrimiento, por eso no se le toca a Ignacio Valle, por eso goza de este manto de impunidad que López Obrador le ha dado a su ex jefe. Hasta aquí lo que era la parte oficial, lo que la autoridad reconoció cuando López Obrador tuvo que salir con su cara de idiota a reconocer. Desde entonces a la fecha se han triplicado las denuncias y los hechos de corrupción en Segalmex. Uno de ellos, aquí hicimos un video, data de que cuando Ignacio Ovalle era el director de Segalmex, hacían compras masivas de carne, huevo, de muchos comestibles, pero principalmente carne, imagínense el costo. Y que por su falta de capacidad para distribuir estos alimentos y porque estaban fuera de contexto en los lugares a donde los estaban comercializando, en la gran mayoría de los centros de tiendas de abasto se echaron a perder. Y que mes con mes se enterraron toneladas de alimento en los patios traseros de los almacenes de Segalmex. Comida que pudo haber ayudado, principalmente en tiempos de pandemia, a personas que no tenían trabajo y no tenían que comer. Mientras la gente se mordía las uñas porque no había trabajo, no había cómo salirse a ganar el pan por estar encerrados, Segalmex estaba enterrando toda la comida que se les echaba a perder. Y cuando digo enterrando, era de forma masiva. Llegaron a utilizar trascabos para hacer fosas del tamaño de una alberca olímpica y llenarlas con toneladas de alimentos echados a perder. Millones, miles de millones de pesos en alimentos echados a perder. Los desfalcos, desvíos y pérdidas de dinero en este programa que dice López Obrador que es muy eficiente, siguen hasta el día de hoy sin ser expuestos ante una autoridad judicial, sin que paguen por este crimen de enterrar alimentos los verdaderos culpables, y uno de ellos es Ignacio Ovalle. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente capítulo. Pasen un fin de semana increíble y bueno, pues yo los dejo con el video que ha estado circulando que bueno, aclara muchas situaciones y que es necesario ayudarle a nuestra amiga a difundirlo. Yo lo veo en un siguiente capítulo. Recuerde suscribirse al canal, dele click a la campanita, comparta el video, dele like, dislike, comente y si puede usted de verdad ayudarnos con sus donativos, de verdad siempre lo vamos a estar muy, muy, muy agradecidos. Gracias de verdad. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana. Los dejo con Xóchitl Gálvez. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito.
Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más.